Un niño de 5 años se acerca a su padre, pues era el día del padre, con un regalo que en su mente inocente sería el mejor de los regalos. Este regalo, por muy curioso que parezca e interesante, y digo curioso e interesante por la forma en cómo estaba envuelto, no estaba muy bien forrado el regalo. El contenido de aquel regalo era una corbata muy llamativa color rojo. El padre entonces, cuando ve el gesto de su niño, le dice: quita estos regalos de aquí, no los necesito, pues este regalo lo has comprado con el dinero mío. Y en realidad, nada de lo que tú compres al final será comprado por ti mismo o será adquirido por ti, pues en realidad no lo necesito. Por muy áspera la forma en cómo este padre respondió a su niño, en cierta forma dijo cierta verdad, pues el niño no tenía recurso alguno para comprar este regalo. ¿Será que de la misma forma nosotros nos tratamos de acercar a Dios para agradarlo de una u otra forma? ¿Y en qué manera creemos que Dios responderá? Quédate con nosotros en el estudio semanal de la lección de escuela sabática, titulado Para agradar a Dios. Hola queridos amigos, nuevamente aquí su servidor Andrés Ayala en una semana más compartiendo con ustedes estas hermosas lecciones de escuela sabática que, como lo he venido diciendo, son lecciones que nos acercan más a Dios y que prometen ser muy pero muy valiosas para cada uno de nosotros. Estamos estudiando a lo largo de este trimestre solamente a manera de recordar el amor y la justicia de Dios. Si aún usted no tiene su material de escuela sabática, le invito a que por favor se acerque a una librería adventista y pueda adquirir su material, o bien simplemente ir al Play Store y descargar la aplicación de lecciones de escuela sabática. Lo importante es que no te pierdas esta grandiosa y maravillosa oportunidad de seguir adquiriendo lo que es este material de estudio para tu desarrollo espiritual día con día. Y también aprovecha para que, si no lo has hecho todavía, te suscribas a tu canal de YouTube. Aquí abajo voy a dejar el enlace del canal Relatos de Esperanza. Recuerda, este es tu canal, un canal con un mensaje de esperanza, y que por favor, como lo he dicho otras semanas, puedas no solamente suscribirte, sino compartir este mensaje con otras personas. Por favor, dale un like al video, con esto me ayudas mucho a que los videos se sigan difundiendo. Comparte con otras personas para que puedan también ser alcanzadas con este maravilloso mensaje de la palabra de Dios. Este canal, mis amigos, es un canal que pues promete enviar cada momento en el que su seguidor esté con vida, el poder transmitir estas hermosas verdades de la palabra del Señor. Un Jesús que nos ha restaurado, que es capaz de hacer grandes milagros y lo está haciendo. Y por esas razones que te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido que se está publicando. Y también aprovecho para indicarles que también me pueden encontrar en TikTok, donde estoy subiendo ciertas reflexiones. Allá en TikTok sería a Relatos de Esperanza. Así que ya sabes, búscame también en TikTok para que puedas ver las reflexiones que también subo por allá. Y pues por supuesto, sobre todo la plataforma donde se graban los videos semanalmente, la lección de escuela sabática, es aquí en la plataforma de YouTube, que es el canal principal donde estoy grabando. Y esperando que por favor usted no deje de suscribirse a su canal Relatos de Esperanza. Así que sin más preámbulo, vamos entonces a comenzar lo que sería el repaso de la lección de esta semana, y como se titula Para agradar a Dios. La palabra del Señor nos dice en Sofonías capítulo 3, el versículo 17, es el versículo base para este estudio, del cual vamos a estar viendo a continuación.
y dice de esta forma: Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Como lo mencionaba entonces en la introducción de este video, Dios es un ser que escapa más allá de nuestra realidad, de nuestra comprensión. Nosotros somos seres humanos finitos que en medio de un gran universo nos llegamos a preguntar muchas veces si en realidad Dios se hará presente en nuestras vidas. ¿Cómo es ese amor que Dios tiene por nosotros? Ya hemos respondido por lo menos en estas 2 primeras semanas que en realidad Dios se hace presente, que nosotros le interesamos a Dios, que su amor es incondicional y que ese amor incondicional nos lleva a una relación condicional con Él, y como resultado de esta relación condicional con Dios, claro que sí, en la forma en cómo nos relacionamos con Dios, nos relacionaremos con nuestros semejantes. Pero a lo largo del recorrido que hemos tenido como cristianos, independientemente del tiempo que tengamos, surge siempre esta pregunta: ¿de qué forma puedo agradar a Dios? Y es lo que la lección de esta semana nos está tratando de enseñar en cuanto a lo que es lo que Dios espera de nosotros y en qué sentido nos podemos acercar a Él. Por lo menos vamos a estar viendo algunas partes que nos van a ir enseñando lo que en realidad Dios espera de nosotros. Lo que sí bien es cierto que Dios no reaccionará como este padre de esta historia, diríamos que ilustrativa, pues en la vida real no creo que exista un papá así tan descorazonado como un niño de esta edad. Aunque existan personas malas en este mundo, por muy mala que la persona sea, en realidad es poca la probabilidad de que una situación como la que mencioné en el ejemplo se llegue a dar. Pero Dios no actúa de esta forma. Si bien es cierto, como dice Hechos capítulo 17, el versículo 25, Dios es el dueño de todas las cosas. Él no necesita nada de nosotros. Sin embargo, como lo vimos en la lección número 1, es porque Dios nos ama que Él nos invita a entrar en este vínculo de relación con Él, y por lo tanto lo que nosotros hagamos o no hagamos no dejará de que el amor de Dios se aparte de nosotros. Muy por el contrario, el amor que Dios nos tiene es aquel que nos invita a ir a Él, que nos invita a una transformación y a un cambio total de vida. Entonces, para poder ilustrar este punto, yo quiero que veamos lo que dice Lucas 15. En el libro de Lucas capítulo 15 vamos a encontrar por lo menos 3 parábolas. Estas enseñanzas que Jesús dejó establecidas en esta parte de las Escrituras y que Lucas trata de transmitirnos, nos enseñan grandes verdades. Aquí el Señor Jesús está enseñando un punto sobre una situación que estaba pasando. Si nosotros nos vamos a Lucas capítulo 15, el versículo 2, vamos a poder entender el porqué de estas 3 parábolas. Leemos en Lucas 15, 2 lo siguiente: Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Note de que aquí el problema que está pasando es que hay un problema de prejuicio. Los escribas y fariseos que se jactaban de conocer la ley de Dios, de, entre comillas, temer a Dios, ellos realmente tenían una relación totalmente superficial con Dios. No era una relación sincera, no era una relación práctica hacia los demás. Sin embargo, vemos aquí que el Señor Jesús abordó más allá de los prejuicios que existían en ese momento con este grupo que los fariseos denominaban pecadores. Aquellos pecadores, dicen otros relatos de los evangelios, eran aquellos como por ejemplo publicanos, rameras, personas de un mal vivir, personas que eran marginadas. Hoy la realidad no es ajena a nuestros días. Hoy también nosotros tenemos una situación en la que muchas veces llegamos a preguntarnos si estas personas son dignas o no de que le hablemos, o que simplemente las veamos. Pero vemos aquí de que Jesús fue más allá. El versículo 3 nos dice que entonces Él le refirió esta parábola diciendo. Note aquí que entonces Jesús no se quedó simplemente con ese prejuicio infundado. Muchas veces nosotros estamos en un mundo en el que tratamos de aparentar para quedar bien con las personas, a lo cual nosotros denominamos hipocresía.
U otras veces también nos enfrentamos en situaciones en las que no somos hipócritas, pero a veces esas barreras de aquellas cosas que pensamos que no están correctas son simplemente invenciones de nuestro propio juicio. Sin embargo, vemos aquí que el Señor Jesús abordó el problema de una manera práctica. ¿De qué forma el Señor Jesús lo haría? Encontramos entonces en los versículos del 4 al 7 la parábola de la oveja perdida. De las 100 ovejas que este pastor tenía, 99 estaban en el redil. Sin embargo, una de ellas se había descarriado. El relato nos dice entonces de que cuando aquel pastor fue a buscar las ovejas, dice que cuando encontró aquella ovejita, la llevó en sus brazos muy regocijado y llamó a otras personas que estaban allí cerca para que se regocijaran porque había encontrado aquella oveja que estaba perdida. Nos llama la atención entonces de que Jesús sigue la secuencia de ilustrar de que Él nos ama y Él nos busca porque Él desea nuestro bienestar, Él desea que estemos bien, que tengamos felicidad en nuestras vidas. En el versículo 8 al 10 encontramos entonces otra gran verdad. Una moneda se había perdido. Esta moneda denominada dracma era de mucho valor para esta mujer. No encontraba aquella moneda. La Biblia no nos relata si esta mujer tenía otras monedas o no. Lo que sí es cierto es que cuando ella estaba barriendo, logró encontrar entonces aquella moneda y se repite la misma situación. Le dice a sus amigas, vengan y celebren conmigo que aquella moneda que estaba perdida la he encontrado. Y un tercer ejemplo de cómo Dios busca a cada uno de nosotros lo vamos a encontrar en Lucas 15, versículo del 11 al 32, y del cual voy a leer solamente 2 versículos. Pero antes de leer estos versículos te relato lo siguiente. Este hijo denominado pródigo, y del cual se ha hecho muchas veces frase común el hijo pródigo, o allí viene el hijo pródigo, o como el hijo pródigo está actuando nuevamente. Esta frase denominada pródigo nos enseña de que aquel hijo rebelde es aquel hijo que luego va a volver, reconociendo que en la casa de su padre estaría mucho mejor. Este hijo, el hijo menor, tenía un hermano mayor. Sin embargo, encontramos aquí que llegó el tiempo en el que ambos hijos toman sus decisiones y el menor decide pedir la herencia de lo que le pertenecía, mientras que el hijo mayor toma la decisión de quedarse con su padre. A simplemente de vista podemos ver que es una falta de respeto, de que estés pidiendo la herencia a tu padre. Es como decir en pocas palabras, ya no me importa que estés vivo, yo quiero simplemente gozar lo que me corresponde. Todo lo que has hecho por mí, en realidad no le tomo importancia. Para mí vale en este momento lo que es por derecho hacia mí, en este caso mi herencia. El padre, sin objetar más nada, simplemente le da la herencia a su hijo. El hijo se va a despilfarrar dinero con mujeres, con vicios y demás, hasta que llega un punto que no tiene más nada. Luego hubo una gran hambre en aquella parte, y este hombre, sin dinero, sin recurso alguno, va para una hacienda donde hay trabajo, sí, pero el único trabajo que tiene es de cuidar cerdos. Estando allá en medio de la inmundicia, él desea alimentarse con aquellas semillas de algarrobas que le daba a los cerdos para comer. Y en medio de aquella inmundicia, de aquella miseria, él se queda meditando. En la casa de mi padre estaba muy bien. Allá no había necesidad alguna. Todo estaba correcto. Todo estaba en su orden. No hacía falta nada. ¿Por qué estoy aquí? Iré entonces donde mi padre y le diré, Señor, sé que he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. He aquí tu hijo, tómalo por siervo. No importa, aquí estoy, trabajaré con tal de que me des algo de comer y poder mejorar mi situación. El padre, sin embargo, vemos aquí más adelante en el relato, dice que todos los días salía al encuentro de su hijo, pues él tenía aquella esperanza de que su hijo iba a volver.
Y el versículo 20 del capítulo 15 de Lucas nos dice de esta forma: entonces se levantó y fue a su padre. Cuando estaba aún lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Nota aquí que la palabra que me llama mucho la atención y que ya la hemos analizado en otros videos, la palabra misericordia. La palabra misericordia en el hebreo es la palabra hased. Y la palabra hased es una palabra que nos habla sobre la gran abundancia del amor de Dios, la gran gracia, podríamos decir, o el enorme amor que Dios tiene, esas grandes bendiciones que el Señor da, porque simplemente nos ama, como lo decía en la lección número 1, de pura gracia, en abundancia. El Señor ha derramado su amor por cada uno de nosotros. Entonces logramos ver aquí de que ese impulso que llevó a recibir a su Hijo, aquel Padre, es en realidad porque fue movido por misericordia. Y nota que esa misericordia lo lleva a abrazarlo. Su Padre no se pone a ver si su Hijo estaba sucio o no, simplemente lo abraza. Leemos más abajo en el versículo 32. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto, y ha revivido, se había perdido, y ha sido hallado. La parte aquí que encontramos que cierra esta enseñanza de esta parábola es que luego el padre le dice a sus siervos: por favor, vayan y traigan las mejores ropas de gala a mi hijo, pónganle un anillo, cámbienle las sandalias, y que esté listo para la fiesta que voy a preparar. Pues este era mi hijo que estaba muerto y sin embargo ha resucitado, está en medio de nosotros. Mi hijo que estaba muerto ha vuelto a casa. Sin embargo, la reacción de aquel hermano mayor, en vez de ser una reacción de alegría, fue muy contraria. Pues vemos aquí de que este hermano menor se disgustó con su padre. Pues él dice: padre, aquí he estado siempre, aquí he siempre dado lo mejor de mí hacia ti, y de esta forma recibes a tu hijo que fue a despilfarrar dinero. Aquí vemos entonces una gran enseñanza para nosotros. El egoísmo del ser humano no tiene límites. El egoísmo no nos lleva muchas veces a alegrarnos del bien ajeno. Cuando tenemos una actitud egoísta, estamos demostrando que realmente el amor de Dios no está en nuestros corazones. Es por esa razón que nosotros encontramos que más adelante la palabra del Señor nos va a decir en Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 20, lo siguiente, y lo leo así textualmente: si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, es por ese motivo que entendemos de que el amor realmente se empieza a dar cuando realmente amamos a nuestros semejantes. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios que no vemos día con día si en nuestras relaciones humanas proyectamos todo lo contrario? En resumidas cuentas, el Señor entonces está llamando a cada una de sus criaturas de que tengamos ese gran valor ante Dios. Y ese gran valor ya ha sido dado. Solamente nos toca aceptar lo que el Señor desea hacer con nosotros. Y es a continuación la siguiente parte de la lección que nos habla de cómo Dios se regocija con cada uno de nosotros. Sofonías 3:17, que es el versículo base de esta semana para memorizar, lleva algunos detalles que quisiera analizar brevemente. Dice Sofonías 3:17 lo siguiente: Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Aunque nos cueste imaginarlo a cada uno de nosotros, podemos notar de que Dios a cada uno de nosotros nos ama. Y tenemos cada uno de nosotros un valor incalculable. Y es por eso que Él se goza en nuestra salvación como si fuéramos la única persona
Si Él tuviese que amar solamente a ti, Él lo haría si fueses la única persona del universo. Por ese motivo es que vemos aquí que Dios tiene un especial interés por cada uno de nosotros. Quiero compartir un pedazo aquí de la lección que subrayé que me parece muy importante que lo diga. Dice lo siguiente: la reconciliación que surge de la relación de amor implica la presencia inmediata de Dios. Al igual que el Padre que corrió al encuentro de su Hijo, Dios está en medio de su pueblo. Nota que Sofonías 3:17 nos habla de que el Señor está presente en medio de nosotros y que Él se regocija con su pueblo. Más adelante vamos a encontrar que otros profetas hicieron mención de esta misma idea. Por ejemplo, en Isaías 62, el versículo 4, vamos a encontrar dos expresiones. Que una de esas expresiones en el hebreo es la expresión Efsibah, que significa mi delicia. Y la otra expresión es la expresión Beula, que significa casada. Es decir, que en otras palabras, Dios está llamando a su pueblo a una unión íntima con Él. Como lo mencionaba en las lecciones pasadas, el amor de Dios es incondicional. Sin embargo, hay que tomar y tener presente y en cuenta de que aunque el amor de Dios sea incondicional, Él nos invita a una relación condicional con Él. Y esta relación condicional con Él no es porque Dios limite su amor al ser humano, sino muy por el contrario, porque Él nos está dando la oportunidad de que nosotros podamos escoger a quién servir y a quién amar. El amor es algo que no se puede imponer, está basado en el principio de la libertad. Y entendiendo lo que es el concepto del verdadero amor, vamos a encontrar que la misma expresión que está en Isaías 62:4, luego se va a estar repitiendo en Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 28, y que lo leemos de esta forma. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El ejemplo aquí que el apóstol Pablo está usando es una relación que nos lleva a la siguiente connotación. Y es de que el Señor nos ama al punto que fue capaz de dar su vida por nosotros. El Señor desea preparar un pueblo que esté sin mancha y arruga. Pero para que esto suceda, el Señor nos da el ejemplo de entrega abnegada. El Señor se entregó no porque Él tenga que recibir algo a cambio, sino muy por el contrario, porque nosotros necesitamos de Él. Dice aquí de que el marido debe amar a su esposa así como ama su propio cuerpo, se ama a sí mismo. Hay un principio muy unido a lo que dice Mateo 22:40, que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, por ese motivo es que el Señor nos está invitando a través de este versículo, no solamente limitándolo al ámbito de los esposos, sino también llevándonos a la reflexión de que así como esa unión estrecha que hay entre un hombre y una mujer a través del vínculo del matrimonio, Él desea que su iglesia también esté estrechamente unida a Él, pues Él está dispuesto a cuidar de cada uno de sus hijos, porque Él nos ha dado ese valor que nosotros, si usamos la lógica, no merecíamos, pero que sin embargo Él decidió darnos. Por ese motivo es que cada día nosotros debemos ser agradecidos con Él. Y esto nos lleva al siguiente punto de la lección. ¿De qué forma podemos complacer a Dios? Vamos a ver qué nos dice esta parte del estudio. ¿Cómo es posible que el Dios del universo pueda complacerse con meros humanos que apenas son un pequeño átomo en medio del universo y de muchas otras galaxias, que nuestro planeta apenas es una partícula de polvo entre
proyectos, planetas más grandes y constelaciones. Esto únicamente nos lleva a ver que la palabra clave para poder entender ese amor que Dios tiene por nosotros es que Él decidió tomar esa, digamos, decisión determinada de amar a un mundo que no le amó. Por eso dice que el amor de Dios fue una decisión que Él tomó, que no fue porque nosotros lo amásemos primero, sino porque ya nos había amado desde antes. Encontramos algunos versículos que nos ilustran este principio de cómo Dios se complace con cada uno de nosotros. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al Salmo 149, que es lo que voy a estar leyendo a continuación, en el versículo 4 podemos entender un poco más en qué forma Dios se complace con cada uno de nosotros. Salmo 149, versículo 4 nos dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Note de que aquí en este versículo dice que hermoseará a los humildes con su salvación. Pero, ¿qué significa realmente ser humilde? Ser humilde nos lleva al siguiente principio que encontramos en Proverbios capítulo 15, el versículo 8 y 9, que leemos así: el sacrificio que ofrecen los malvados es abominable para Jehová. La oración de los rectos es su gozo. Abominable es para Jehová el camino del malvado. Él ama al que sigue la justicia. En otras palabras, tener la humildad es reconocer dos cosas. Número 1, el versículo 8, la última parte dice: los que son rectos es su gozo. Y número 2 es el que sigue la justicia. En otras palabras, ser humilde es someter nuestra voluntad, nuestro ego, nuestra forma de ser a la voluntad de Dios, que es perfecta. Dios entonces nos invita a caminar con rectitud y también nos llama a que amemos o sigamos lo que es la justicia. Solamente de esta forma nosotros podemos llegar a complacer a Dios y Dios se complace en nosotros. Dios se complace en nosotros, como dice Isaías 43:4, que dice que somos de gran estima ante sus ojos. Dios se complace con nosotros porque su mayor objeto de amor somos los seres humanos. Sin embargo, el Señor nos invita en cada momento a que nosotros podamos hacer una reconciliación con Él. Humanamente nosotros no podemos producir rectitud, no podemos producir justicia ni santidad. Esto es simplemente posible cuando hemos entendido que el amor de Dios nos lleva a producir estas cosas. Dice la palabra del Señor que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice la siguiente cita que quiero compartir con ustedes y que la encontramos en El deseo de toda la gente, en la página 637, nos dice de esta forma: pero orar en nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. La promesa del Salvador se nos da bajo cierta condición. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Él salva a los hombres no en el pecado, sino del pecado, y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. En otras palabras, cuando hemos aceptado la justicia de Cristo en nuestras vidas, lo que el Dios puede hacer por nosotros, nos va a llevar entonces a un cambio radical. Dice que el Señor nos salvará del pecado, mas no en el pecado. Si usted hasta el momento se ha angustiado, se ha abrumado porque quizás no ha alcanzado el objetivo que Dios tiene planeado para usted, hoy es el momento en el que usted puede decirle un sí a Dios. Hoy es el momento en el que usted puede decirle a Dios: aquí estoy tal como soy, haz de mí una nueva persona. Que cada día nuestro vivir pueda ser un ejemplo de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Nosotros hemos visto hasta este momento cómo nosotros podemos llegar a tener una relación que agrade a Dios. Dios se complace con cada uno de nosotros porque, como lo mencionaba anteriormente, somos objeto de ese amor que Él tiene por nosotros. Y mira que quiero compartir contigo una cita que encontramos en el libro Profetas y Reyes, la página 114, y que nos ayuda a entender un poco más esto que estoy diciendo.
Dice la cita de esta forma: el gozo propuesto a Cristo, el que lo sostuvo a través de sacrificios y sufrimientos, fue el gozo de ver pecadores salvados. Debe ser el de todo aquel que lo siga, el acicate de su ambición. El gozo de Cristo fue más allá del dolor que él tenía en la cruz. Por esa razón es que nosotros vamos a esta parte de la lección. Nosotros somos piedras vivas en el templo de Dios, pero para que esto llegue a ser una realidad en nosotros, tenemos que aceptar este principio que encontramos en Romanos capítulo 5, el versículo 8, y nos dice de esta forma: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Romanos 8:1 leemos lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta: ¿de qué forma nosotros podemos llegar a ser esas piedras vivas que menciona Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 4 al 6? Dentro de este mismo pasaje encontramos la siguiente información. Si nos vamos al versículo 6 de Primera de Pedro 2, vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta. Dice de la siguiente forma: por lo cual también dice la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que crea en él no será avergonzado. Esta última parte del versículo me recuerda lo que dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿cómo nace la fe? ¿De qué manera la fe puede ser posible? Otros pasajes de la Escritura nos dicen de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, creer a Dios es lo que dice su palabra, es lo que Él nos ha enseñado a través de ella. Y cada una de estas enseñanzas, como lo hemos visto en otras lecciones, nos lleva al principal motivo o razón de ser, y es Jesucristo. Es solamente a través de Jesucristo que nosotros podemos valorar aquello que Él hizo por nosotros, tal como decía la cita que leí hace un momento. El gozo de Cristo Jesús era saber y ver de que vería pecadores salvados. Él no le importó sufrir ese dolor por nosotros, pues Él estaba claro en su mente de que este sacrificio alcanzaría a muchas personas. Pero la realidad de esta verdad que estoy mencionando es que ciertamente el sacrificio de Cristo alcanza a aquellos que creen en Él. Es como cuando tú tienes un regalo y este regalo lo recibes, pero de nada sirve de que tengas el regalo allí envuelto si no lo abres. De la misma forma es cuando usted ve y sabe de que Dios le ama, pero si usted no acepta el amor de Dios en su vida, entonces estará en condenación. Dice la palabra, como lo leímos en Romanos 8:1, para los que están en Cristo, los que no dan pie a las obras de la carne. Las obras de la carne son aquellas que nos llevan a apartarnos de Dios, que no nos permiten tener una relación estrecha con Jesús. Pero al final de todo, ¿será que yo puedo tener algo bueno en mí que me lleve a Dios? ¿De qué forma puedo alcanzar ese objetivo? Veamos lo que nos dice la última parte de la lección. Ciertamente nosotros los seres humanos no producimos nada bueno. En mi caminar como cristiano decía en un video que había llegado a tener un cristianismo de fachada. Sin embargo, la cita que voy a estar compartiendo con ustedes, que la encontramos en Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24, nos va a ayudar a entender esto que estoy mencionando. Pero para poner un poco en contexto lo que voy a decir a continuación, aquí encontramos un episodio en el que los discípulos no habían podido sacar un demonio de un muchacho. Este demonio hacía que aquel chico no pudiese hablar y lo atormentaba y lo tiraba al piso, haciendo que se lastimase. Aquel padre angustiado que llevó a su hijo a los discípulos simplemente vio que en vez de buscar una respuesta, simplemente se encontró de que no era posible una solución. Los que estaban allí criticaban aquel suceso
Y Jesús ahora se indigna y dice: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes, generación perversa? Esta generación no sale con ayuno y oración. Entonces el padre angustiado le dice a Jesús, una vez que Jesús le pregunta lo que está pasando, y le indica toda la situación que su hijo había padecido desde niño. Entonces la pregunta que Jesús hace es la siguiente. Jesús le dijo, versículo 23 de Marcos 9, Jesús le dijo: si puedes creer, el que cree todo le es posible. Entonces dice el versículo 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Note entonces que aquel momento de angustia, que ya el padre no tenía más recursos, simplemente aclamó: ayúdame a creer. Muchas veces a nosotros nos falta esa pequeña partícula de fe. ¿De qué manera entonces nosotros en nuestro caminar podemos llegar a tener ese objetivo? El objetivo es claro cuando nosotros miramos a Jesús día con día, cuando le damos valor al Señor en nuestras vidas, cuando nosotros aprendemos de que no es por lo que yo pueda realizar, sino al contrario, es por lo que puedo realizar a través de Cristo Jesús. Para poder ser un cristiano de éxito, yo debo tener relación estrecha con Dios. Es como en el caso que ilustraba anteriormente de Efesios capítulo 5. Un matrimonio no puede llegar a ser matrimonio si no se relaciona día con día, si no se conocen a diario, si no comparten lo que tengan que compartir. Buenos, malos momentos, tristes o felices. De esa forma es que es una vida matrimonial. O cómo formar una relación entre padres e hijos, simplemente con una relación diaria. De la misma manera, entonces, ¿qué nos hace creer que la relación con Dios no es diferente? Claro que no es así. Muy por el contrario, Dios ya sabe cada una de las cosas que hay en nosotros. Sin embargo, entendemos, por lo que hemos leído, de que el Señor más bien desea que en nosotros nazca ese deseo de relacionarnos con Él. Finalmente puedo decir de que el Señor ha dado el valor a nuestras vidas, un valor incalculable que realmente debemos tener en gran consideración. Si usted hasta este momento se ha sentido que no puede, que ha fallado muchas veces, el Señor nos está llamando a que nosotros podamos hacer una reconciliación con Él. Y que de una forma u otra aceptemos una vez por todas el gran valor que dio por nosotros al amarnos, al entregar su vida por nosotros. Hoy adoramos a un Jesús que no está meramente crucificado. Hoy adoramos a un Jesús que está vivo, que intercede por cada uno de nosotros y que pronto ha de venir. ¿Quiere usted estar con aquellos que le estarán esperando? O incluso si usted le tocase morir, quisiese morir en las manos de Dios y saber que lo que usted verá después será la segunda venida de Cristo para estar con Él para siempre. Nadie ha dicho de que iba a ser fácil, pero lo que sí es cierto, que todo es posible para todo aquel que cree. Si ese es su deseo y su sentir, le invito a que a continuación nos despidamos con una palabra de oración, que el Espíritu Santo pueda realizar en nosotros cada día la obra de conversión. Oremos. Gracias, buen Dios, por la oportunidad que usted nos ha dado en este momento de estudiar su palabra a través de esta lección. Ayúdenos, Señor, día con día a depender de usted plenamente, que nuestras vidas puedan estar en sintonía con usted y que podamos en todo momento tener esa relación estrecha con usted. Le agradecemos inmensamente cada una de sus misericordias y de sus bondades. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, querida audiencia, por este espacio. Será hasta la próxima semana, si el Señor así lo permite. Recuerda seguir estudiando tu lección de escuela sabática y déjate abrazar por el amor de Jesús. Dios te bendiga.